En el libro de Juan, capítulo 8, Jesús afirma que Satanás es el padre de la mentira y que nada de lo que dice es verdad. Por lo tanto, el principal objetivo del diablo es engañar a las personas para que no sigan los caminos de Dios. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y decidimos obedecer sus enseñanzas, el enemigo hace todo lo posible para intentar desviarnos del camino y hacernos retroceder en nuestra decisión. Para ello, utiliza a las personas para convencernos de que estamos perdiendo el tiempo, crea situaciones que generan miedo y dudas, y susurra en nuestros oídos que no podremos vencer el pecado ni ser completamente liberado. Pero, como dijo Jesús, Él es mentiroso, y si conocemos cuáles son las mentiras más comunes que quiere que creamos, será mucho más fácil derrotarlo. Antes de ver cuáles son, les pido a los hermanos y hermanas que ayuden al canal dando me gusta al vídeo y suscribiéndose. Es muy importante. Ahora veamos cuáles son las mentiras que el diablo quiere que creamos. La primera mentira: la palabra de Dios no es verdadera. Esta es la mentira principal que el diablo quiere que tú y yo hagamos. Él suele implantar en nuestras mentes la idea de que la Biblia es simplemente un libro escrito por hombres y lleno de contradicciones, pero piensa en esto. ¿Crees que si la Biblia no fuera inspirada por Dios, ya no había sido extinguida de la humanidad hace mucho tiempo? ¿Cuántas guerras han ocurrido para intentar destruirla? ¿Cuántas personas han sido perseguidas y asesinadas por creer en lo que está escrito en ella? Sin embargo, la Biblia es el libro más leído en todo mundo a lo largo de la historia y hasta la ciencia ha comprobado su veracidad. Contiene 66 libros escritos por alrededor de 40 autores en épocas diferentes, y todos ellos se complementan y señalan que Jesús es el Salvador enviado por Dios. Por eso, Satanás lucha tanto por cuestionar la Biblia, porque sabe que revela el plan de salvación para la humanidad a través de Jesús. Desde que Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, el diablo ha estado haciendo que las personas se rebelen contra lo que Dios dice, y como resultado, cada vez más personas han sufrido graves consecuencias por desobedecer al Señor. Recuerden esto, hermanos y hermanas, el mundo puede no cumplir con la Biblia, pero la Biblia se cumple en el mundo. Basta con ver las noticias y verán que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido fielmente. La segunda mentira: Dios hará una excepción en tu caso. El diablo susurra esta mentira en nuestros oídos todos los días. Puedes cometer ese pecado, te lo mereces. Has estado en la iglesia durante tantos años, así que Dios no se va a preocupar si te tomas algunas escapadas de vez en cuando. Sin embargo, nunca he visto a Dios hacer excepciones con los pecados de nadie, ni siquiera con los hombres más grandes de la Biblia. David, por ejemplo, fue ungido rey de Israel y considerado un hombre según el corazón de Dios. Pero ni siquiera él escapó de las consecuencias de sus errores. Al acostarse con una mujer casada, David sintió el peso de la mano de Dios, y de esa relación nació un hijo que murió. Pasó días y días llenos de dolor y angustia. Mira lo que dice la Biblia. Entonces, David dijo al profeta Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás, sin embargo, porque has deshonrado al Señor, el hijo que te ha nacido morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor hizo que el hijo de la mujer de Urías se enfermara gravemente. David rogó a Dios por el niño. Ayunó y, pasando la noche, se acostó en el suelo. Los oficiales del palacio trataron de levantarlo del suelo, pero él no quiso y rechazó comer. 7 días después, el niño murió. Observa que Dios perdonó a David y lo libró de la muerte, de la misma manera que el Señor te perdona cada vez que pecas, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo pagó por todos tus pecados cuando murió. Sin embargo, a diferencia de lo que dice el diablo, esto no te exime de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, no olvides, Dios no hace excepciones cuando hacemos el mal y permanecemos en el error intencionalmente. Por eso piensa 2 veces antes de alejarte de los caminos de Dios, porque el precio puede ser muy alto. La tercera mentira: es posible ser cristiano sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia y sin orar. Esta es una de las mentiras más peligrosas que el diablo quiere que creamos, porque no está contento cuando alguien se convierte, pero la verdad es que un creyente que no congrega no se alimenta de la palabra y no ora, se debilita. La Biblia dice: aquel que no se reviste con la armadura espiritual de Dios queda desprotegido ante los ataques del maligno y puede ser derrotado con facilidad. Está escrito. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes.
Así que manténganse firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La cuarta mentira: todos los caminos conducen a Dios. Una de las afirmaciones comunes que escuchamos de personas de otras religiones es que todos servimos al mismo Dios y que todos los caminos conducen a Dios. Sin embargo, estas afirmaciones son grandes mentiras que el diablo ha estado utilizando para desviarnos del único camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Cada día, Satanás crea y propaga nuevas religiones y filosofías que predican la paz y el amor, como si fueran caminos alternativos que nos llevan al mismo destino. Pero la verdad es que no hay otros caminos. Veamos lo que dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador, Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Estos caminos inventados por el hombre son en realidad atajos que al final conducen a un gran abismo. Por lo tanto, hermanos míos, mi deseo con este vídeo es que aprendan a reconocer las mentiras que el diablo intenta convencernos todos los días. Y solo hay una manera de no ser engañados: conociendo la verdad que está en Jesús. Cuanto más leas la Biblia, ores y escuches la palabra de Dios en tu iglesia, más podrás identificar y escapar de las mentiras del día. Este es el canal Palabras de Aliento y esta fue otra palabra de fe.